Mis estimados aprendices, muy buenas noches. Les cuento que el día de hoy hay una actividad programada para los instructores en el centro agroindustrial y me preocupa que de pronto se tarde un poco más de la cuenta y no alcance a llegar a tiempo a la formación, así que decidí grabarles aproximadamente una horita de clase para que ustedes vayan escuchando el video, vayamos adelantando la temática y ya cuando yo llegue y me conecte, resolvemos dudas y hablamos de un par de cosas que tenemos pendientes. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla. Recuerden que en este mundo del tratamiento de las aguas residuales, les he dicho varias veces porque de verdad quiero que se quede en la cabecita de todos ustedes que los trenes de tratamiento de agua residual no siempre son tan convencionales como los que vemos en agua potable y que aquí podemos hacer diferentes combinaciones de tratamientos. Obviamente los preliminares son necesarios sí o sí, ¿cierto? Pero entre los tratamientos primarios, secundarios y terciarios podemos hacer varias combinaciones dependiendo del tipo de agua que tengamos que tratar y del tipo de agua que tengamos que entregarle al medio natural, ya sea una fuente hídrica, ya sea al suelo, eh, o sea incluso para reuso. Entonces, podemos, entre comillas, jugar con estas tecnologías para encontrar el tren más adecuado. Vimos que dentro de los pretratamientos, pues obviamente están los convencionales que son las rejillas y los desarenadores, pero aquí también entran las trampas de grasa porque es necesario remover grasa para proteger el resto de los equipos del tren de tratamiento de aguas residuales y por lo general también tenemos tanques homogenizadores para controlar el caudal de ingreso. Como equipos de tratamiento primario nos dimos cuenta que lo que se requiere en un tratamiento primario es terminar de eliminar los sólidos, sólidos distintos a las arenas, que son las que se eliminan en el desarenador, pero que necesitamos quitarlas. Porque recuerden que las aguas residuales tienen básicamente DBO, DQO, sólidos y grasas, ¿cierto? Los sólidos son por lo general lo que tienen en mayor cantidad, aunque no siempre, pero lo que necesitamos remover, entonces para eso son los procesos primarios, especialmente sedimentador primario, que puede ser el normalito que ustedes ya conocen, em, que puede ser también ayudado con sustancias químicas, con floculación, coagulación, también igual a lo que ustedes ya vieron en agua potable, pero para aguas residuales, y los tamices que pueden ser usados como un pretratamiento o como un tratamiento primario, dependiendo de la dimensión de la rejilla como tal. Em, Después de eso comenzamos a ver equipos de tratamiento secundario que recuerden que su función ya es agarrar esos sólidos, coger esa materia orgánica y descomponerla, depurarla. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues tener una buena remoción de DBO, de QO, ¿cierto? Para eso, por lo general, vengan, permítanme reviso si estoy grabando, sí. Para eso, por lo general, necesitamos, cuando la carga orgánica es alta, usamos bacterias. Bacterias hay de dos tipos, pues hay de muchos tipos. Vimos un video de la clase pasada. Ellas viven y mueren de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al oxígeno o la falta de oxígeno, de acuerdo a los nutrientes, y al igual que sobreviven con esas circunstancias, pues también producen o generan unos subproductos distintos dependiendo del tipo de bacteria. El caso es que la gran clasificación de ellas depende de si consumen oxígeno para vivir o si no lo consumen, si pueden sobrevivir en circunstancias anóxicas. En circunstancias aerobias, que es cuando ellas necesitan aire y necesitan oxígeno para vivir, vimos la clase pasada los principales sistemas de tratamiento aerobio que son mundialmente difundidos, conocidos y que ustedes se pueden encontrar en cualquier momento en cualquier municipio de Colombia. Los activados, filtros percoladores y biodiscos, que recuerden que esta no es la imagen de biodisco, la que aparece ahí en la plataforma. ¿Y cuál es la característica? En el primero, que ustedes van a sentir o van a evidenciar la presencia de difusores de aire, porque este lodo se activa, es con aire que se debe
meter a la mezcla de lodo a través de difusores. Los filtros percoladores son una muy buena opción porque ellos simplemente tienen el ingreso, y esta tampoco es la imagen de un filtro percolador. Recuerden que ellos tienen en la base ingresos de aire que les permita, por convección natural, por diferencia de temperatura y de presión, el ingreso del oxígeno al lecho filtrante para que no se requiera inyectar aire como tal, pero las bacterias necesitan oxígeno sí o sí para vivir. Y biodiscos, recuerden que son em, unos discos, para los que no se acuerden, yo como que les voy a poner por acá la imagen. Recuerden que son estructuras que se llaman biodiscos precisamente porque esa es su forma, donde están parcialmente eh, inmersos en la mezcla de agua residual y esto hace que mientras esté aquí sumergida, pues se pegue el agua residual a los discos y las bacterias cumplen su proceso de respirar mientras están arriba y van depurando y respirando así. Ese es el biodiscos, bacterias aerobias. Bien. Y el filtro percolador, bueno, sí parece que es una imagen como vista desde arriba. Lo que quiero que recuerden es que estos filtros siempre tienen unos ingresos de aire en la base, por lo general como ventanillas en la base del filtro para que el aire entre naturalmente. El caso es que esos son sistemas de tratamiento que necesitan que ingrese por algún lugar y de manera mecánico natural aire para que las bacterias sobrevivan. Visto eso, nos vamos esta clase a dedicar a analizar los sistemas de tratamiento que utilizan las otras bacterias, que son las anaerobias. ¿Qué quiere decir una bacteria anaerobia? Que puede sobrevivir en un medio anóxico. De hecho, son las que viven sin oxígeno, porque si les pones oxígeno, pues si las pones en medios aerobios, pues seguramente no van a sobrevivir. Ellas pueden sobrevivir, por lo general estos son sistemas que están enterrados, ellas pueden sobrevivir a grandes profundidades y sin presencia alguna de aire. Eso es lo interesante. Aquí la plataforma comienza contándonos sobre los filtros anaerobios, que por lo general son filtros anaerobios de flujo ascendente, pero yo quiero comenzar con el más convencional de los convencionales de los tratamientos de aguas residuales, al menos que vemos en los municipios pequeños y en las casas, que son los pozos sépticos. Y me imagino que muchos de ustedes habrán, aunque sea, escuchado en algún momento de sus vidas que se taponó un pozo, que se rebosó un pozo, que no tiene permiso el pozo. Entonces los pozos sépticos son por su facilidad de construcción, por sus características, porque están enterrados, el tratamiento de pronto más difundido, al menos en nuestros municipios, y porque tampoco por el hecho de estar enterrados influye mucho la temperatura. Sí podemos, les he dicho varias veces que este tipo de temperaturas funcionan mejor, este tipo de bacterias funcionan mejor a temperaturas más bien templadas, cálidas, pero definitivamente un pozo séptico funciona en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Entonces, vamos a ver cómo puede ser, cómo es la estructura de un pozo séptico convencional. Los pozos sépticos se pueden construir y de hecho, pues casi todos estos sistemas de tratamiento en mampostería, o sea, en ladrillo, concreto, cemento, impermeabilización, todo lo que es una obra civil como tal, como también existen en este momento unas soluciones más pues no sé si viables porque son costositas, pero sí más rápidas, ¿cierto? De pronto sí, costo-beneficio respecto a lo que se puede demorar un maestro haciendo la obra, sí son buenas opciones. Entonces, que son plásticos. Entonces, y que incluso vienen integrados con varios sistemas de tratamiento a la vez. Entonces, vamos a comenzar con lo que puede ser un pozo séptico de una casa de campo o de una casa que le tocó construir su sistema de tratamiento porque no estaba conectada al alcantarillado. Miremos este video.
Vamos a comenzar analizando aquí los tres compartimentos. Esto es un pozo séptico en mampostería. Un pozo séptico tiene la particularidad de que cuando el agua se comienza a almacenar en su primer compartimento, porque por lo general tienen dos, a este le pusieron otro como un filtro, eh, de, y no le pusieron el piso para que se logre infiltrar ya el agua seguramente. Pero tiene la característica de que al llegar el agua, la separan del segundo compartimento con el fin de empezar esa acumulación de lodos, que son bastantes, que llegan en grande cantidad, para empezar a hacer su depuración anaerobia, o sea, con el simple hecho de almacenar la materia orgánica y tenerla allí amontonada, ella comienza a depurarse. Pues obviamente luego el agua pasa por arriba, o sea, trata de sedimentar lo más posible para que se quede allí, según el tiempo de residencia para el cual haya sido diseñado, se quede allí depurándose y el agua relativamente depurada eh, va al segundo compartimento donde sufre el mismo proceso, pero como en una segunda instancia. Aquí hay cosas interesantes que a veces dentro de estos dibujitos no le ponemos cuidado, pero es hasta la forma en que debe ir la tubería y el tipo de tubería usada, ¿no? ¿Por qué no le ponemos un codo si necesitamos que el agua siempre ingresa por la parte superior del primer compartimento y pasa al segundo compartimento también por la parte superior? ¿Por qué no le ponemos un codo? Pues resulta que esto ayuda después al lavado y a la depuración, incluso de gases, pero sobre todo esta T que se le pone tapita mientras está el, el tanque en uso, se destapa con el fin de hacer procesos de mantenimiento y depuración. Otra circunstancia muy importante, aquí es necesario esta tubería, si es para la salida de gases, porque estas bacterias anaerobias tienen una particularidad. Ellas generan dentro de su proceso metabólico metano y generan también sulfuros de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es ese gas que huele como a huevos podridos. Quienes trabajan en plantas de tratamiento de agua residual de pronto están familiarizados con el olor. Ese es un olor característico que nos indica que el proceso está funcionando. Aunque no sea el olor más divertido del mundo, sí es un olor gratificante porque indica que nuestro proceso no está dañado. Cuando las bacterias internas, que son las que tienen que producir metano, que nos indica que ya hizo una depuración de la materia orgánica, no están generando metano,
y es que el metano no se siente tan fuerte como se siente el sulfuro, por eso es que uno va es por el olor del sulfuro. Cuando uno siente que hay sulfuro de hidrógeno es que el proceso está bien. Si ustedes llegan a una planta que se supone que es anaerobia y lo que están sintiendo es un olor como a nitrógeno, como a orines, esa planta no tiene las bacterias que debe tener, el proceso está dañado y hay que lavar todo, hay que desocupar todo y lavar. Entonces, ese metano, ese metano ustedes saben que es combustible, incluso dentro de algunos sistemas se lo reutiliza como energía para calentamiento o para cocción, para lo que sea, porque es un gas similar al propano que tiene una capacidad calorífica importante. Entonces, estas salidas son para la salida de esos gases. Aquí al dibujito se le olvidó ponerle la otra tapa porque la primera etapa del pozo séptico también es importante que sea monitoreada y que sea, porque si no, pues para que le pusieron la T para arriba, ¿cierto? También toca hacerle mantenimiento en algún momento. Entonces, si usted solo le hace tapa, y ojo a esto cuando ustedes vayan a verificar sistemas, si solo le hicieron tapa a una parte del pozo séptico, le va a quedar difícil hacerle mantenimiento a la otra. Y por más que estos pozos se diseñan con el fin de un mantenimiento, de hacerles un mantenimiento cada 5 años o incluso cada 3 o 5 años, no quiere decir que nunca se les haga. Entonces es necesario prever para que luego este tanquecito no le quede enterrado en la mitad del jardín, usted no lo encuentre y ya tenga que destaparlo es cuando haya un rebose o cuando haya un problema en la casa. Bueno, esto al final que le pusieron aquí sí es un filtro anaerobio de flujo descendente o parece un campo de infiltración simplemente que le hicieron. Hay que esperar a ver si lo llenan de algún manto o lo llenan solamente de piedra. Miremos el dibujo. Pero el pozo séptico son estas dos primeras unidades. Entrada del agua, gran acumulación de sólidos, ingreso a la segunda cavidad del tanque del agua, pues sobrenadante, digámoslo así, y luego el mismo proceso en la segunda etapa para ya pasar a la filtración. Bueno, esta parte que le apareció aquí abajo, evidentemente en algunos modelos de pozos es así, y para que los lodos no se colmate tan rápidamente de lodos esta primera fase, le dejan una abertura para que se vaya como equilibrando la cantidad de lodos en las dos partes, en las dos cavidades del pozo. Pero el sistema es ese, acumulación, sedimentación de lodos que por la profundidad, la temperatura y las características que por ningún lado le entra oxígeno porque están enterrados, las bacterias comienzan a hacer su depuración. Bueno, aquí este dibujito tampoco nos muestra como lo ideal, ¿no? Lo ideal no es que el agua primero pase
al filtro o al segundo sistema que se tenga implementado. Lo ideal es que primero pase de la primera cavidad a la segunda y de la segunda a la tercera. Claro que esa modelación no está mal hecha, porque si ustedes ven, se está apenas llenando el tanque. Entonces, cuando apenas llenamos el tanque, pues obviamente va a pasar eso. De hecho, bueno, ahora vamos a ver los otros tanques que son plásticos. Uno ya los entierra, antes de colocarles la tierra a los lados, ya los tiene que llenar de agua. Pero eso es lo que pasaría cuando apenas se está llenando el tanque y no hay suficientes sólidos como para colmatar ese paso de una cavidad a la otra. Bueno, otra cosa de este dibujito es que de pronto les quedó muy cerca el pozo séptico de la casa. Ya veremos esa regulación. Otro tipo de sistemas que se van a encontrar ustedes de pronto con mayor facilidad son los mismos pozos sépticos, pero plásticos. Hay varias empresas que los venden. Están masificada esa producción porque pues obviamente vienen ya diseñados, vienen listos, entonces solamente yo tengo que saber más o menos el caudal de agua residual que voy a generar, que lo hacemos con la fórmula que veíamos cuando veíamos caudales, que nos la daba la RAS de acuerdo a la dotación de agua. Y pues listo, y otros criterios también que exige RAS y definimos un caudal y para ese caudal ya le venden el sistema, incluso se lo venden integrado, pozo séptico con filtro anaerobio de flujo ascendente y usted ya le hace lo demás. Entonces son sistemas que le han facilitado mucho la vida a las personas y vienen de esta manera. Entonces, vengan, les muestro un sistema integrado. Integrados Rotoplast. Rotoplast fabrica los sistemas sépticos integrados que van desde 1650 hasta 50.000 litros y tenemos trampas de grasa según las necesidades. Instalación. Eso es importante, ¿no? En el anterior video veíamos que solamente estaba conectado a los sanitarios ese pozo séptico. Entonces lo hicieron directamente al pozo. Pero como por lo general las aguas residuales incluyen las aguas de toda la casa y toda la casa también involucra cocina y pues si no separó aguas grises también duchas, sobre todo a la salida de la cocina se exige dentro del tren de tratamiento una trampa de grasa, sí o sí, o sea, la salida de la cocina. Entonces Rotoplas lo vende como completo, vende la trampa de grasas y en un solo tanque el sistema integrado, miremoslo. Para la instalación de estos sistemas, se debe realizar una excavación, nivelar el área, apoyando el tanque séptico sobre una superficie plana, firme, continua y nivelada. El sistema debe quedar enterrado mínimo un 50% y máximo un 80% de su altura por todo su perímetro. Los sistemas de 1650 y 2000 litros se pueden instalar superficialmente o enterrados sin cubrir las tapas. Los sistemas semienterrados se deben ir llenando con agua en la medida que se va poniendo la tierra a su alrededor. Tratamiento. El tratamiento inicia cuando llegan al tanque séptico las aguas residuales domésticas provenientes de viviendas, empresas, hoteles,
Miren aquí cómo lo organizan, me encanta porque de los baños puede ir directamente sin problema, pero de la cocina, ojo, no se olviden nunca. Afuera de una cocina siempre van a encontrar una trampa de grasas y van a encontrar cuando, si les toca trabajar en esto, una trampa de grasas a la que por lo general se les olvida hacerle mantenimiento. Entonces, ojo, buscar esta caja, que a veces son cajas de mampostería, a veces no la ponen plástica, pero eso es fijo que está por ahí enterrada cerca de la cocina. Restaurantes, campamentos, entre otros. Las aguas provenientes de la cocina deben pasar antes por la trampa de grasas, con el fin de retener las grasas y evitar que pasen al tanque séptico. Se pueden encontrar una caja de 1 por 1 por 1 o de 0,6 por 0,6 por 0,6 que son las típicas en mampostería, o se pueden encontrar este tarrito muy similar a un tanque de agua normal redondo, eh, de unos 250 litros. Bueno, eso viene de diferentes capacidades, pero la reconocen inmediatamente ustedes por este tipo de tubería que viene así. Viene la T con la entrada del agua residual, el espacio para que se acumule la grasa y que la fase líquida salga. O sea, este tubo siempre tiene que estar más abajo. Si no está más abajo, ya saben cuál es el problema de por qué se les pasa las grasas. Entonces, este tubo, si no lo pusieron más abajo, pues usted cambia esta T y le alarga el tubo para que la fase líquida pase y las grasas se queden aquí amontonadas. Cuando nunca se le hace mantenimiento a estas trampas, ¿qué pasa? Pues que las grasas ocupan mayor cantidad de capacidad de la trampa y se pasa, se empiezan a pasar y ya saben que las grasas nos deterioran el sistema porque este es un pretratamiento, el tren de depuración. En el tanque séptico permanecen las aguas durante un tiempo mínimo de 24 horas, con el fin de que se efectúen procesos bioquímicos y físicos mediante los cuales las bacterias anaerobias descomponen la materia orgánica, convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del tanque séptico por. Si ustedes se dan cuenta, estos Rotoplas sí traen, también hay otras marcas, no es para hacerle propaganda a estos, pero por lo general los plásticos sí tienen la precaución de ponerle tapa a cada una de las estructuras del tanque séptico. Estas cafecitas son del tanque séptico. Esto de acá es del otro sistema que es un filtro anaerobio. Pero miren, estas dos son compartimentos cuyo objetivo es acumular toda la materia orgánica y depurarla. Procesos físicos de sedimentación y flotación, formando tres capas bien definidas. Una capa de lodo en el fondo, una capa flotante de natas en la superficie, una capa intermedia líquida, que es la que fluye hacia afuera en la medida en que entran las aguas negras. Rotoplast tiene a su disposición. Aquí también vemos que los tanques pues tienen los que se van a construir pues tienen que tener esta connotación o esta característica o esta precaución. Los plásticos vienen así. Entonces la salida, aunque aquí se la ve casi a la misma altura, la salida siempre está como el tubo más abajo para captar solamente la fase líquida y soportar las natas que se hayan podido pasar de la trampa de grasa. El acelerante biológico Rotoplast, el cual es un líquido que contiene las bacterias y las enzimas necesarias para iniciar el sistema, disminuyendo olores y mejorando la eficiencia. Para los que se les ocurra si todos los tanques sépticos deberíamos arrancarlos con acelerantes o con biobacterias. En este tipo de climas del Quindío, en climas cálidos, no. O sea, la cantidad de bacterias que ya tiene la materia orgánica es suficiente y darle el tiempo de retención adecuado, que es el tiempo para el cual ha sido diseñado, digamos, sin forzar, por ejemplo, sin usar límpido y al menos en las primeras 2 semanas. eh, Eso hace que las bacterias se reproduzcan por sí mismas. Sin embargo, en climas muy fríos, sí es conveniente o simplemente si usted quiere acelerar el proceso, utiliza estos acelerantes biológicos, pero no son absolutamente necesarios para arrancar sistemas de estos. Estos sistemas son muy orgánicos, funcionan muy fácil.
Luego la fase líquida, proveniente del tanque séptico, se direcciona hacia el fondo del FAFA, llegando al falso fondo y ascendiendo luego lentamente a través del material filtrante. Palabra nueva. FAFA. Filtro anaerobio de flujo ascendente. Bueno, antes de pasar al filtro anaerobio, contarles que aquí estas tres fases son tal cual lo que ocurre dentro del sistema y obviamente pues estas fases de esta primera fase de fondo, que es donde están los sólidos pesados, sedimentados y muy seguramente depurados, pues van a ir subiendo y a medida que van subiendo van a generar menor área disponible para las nuevas aguas residuales, ¿cierto? Este lodo es muy similar al lodo de los lodos activados, solo que no tiene oxígeno, pero ya tiene las bacterias listas del procesamiento, o sea, las bacterias que ya saben trabajar en esto, que ya saben qué hacer, mejor dicho. Cuando se hace mantenimiento, para empezar, ¿cómo se sabe cuándo hay que hacer mantenimiento? Esto es dependiendo de la capacidad del tanque, pero por lo general tenemos que tener a la mano un palo con un trapo blanco em, envuelto en uno de los extremos, introducirlo por la tapa y mirar cuánto lodo de altura tenemos cuánto lodo tenemos, o sea, cuál es la altura, qué tan alto sale ese trapo blanco lleno de lodo. Entonces, ya vamos a mirar ahorita eso, pero dependiendo de la capacidad del tanque, ya sabemos en qué momento tenemos que hacerle el mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Pues en traer un Vactor, que es una máquina aspiradora de agua, para limpiar, sacarle líquido y sacar una buena porción sobre todo el mantenimiento es para sacar estos lodos, estos fangos, pero no se los puede sacar todos. Es un error, a menos que vaya pues a sacar el tanque de ahí, a cambiarlo y a ponerlo para otro lado, sacar todos estos lodos. Se tiene que dejar una base porque ahí están las bacterias que ya saben cómo trabajar. Entonces no se deshagan de todo el lodo en un mantenimiento. Déjenle unos centímetros de profundidad, unos 5, 10 centímetros de profundidad, es que eso depende del tamaño del tanque, para que las bacterias sigan trabajando y limpie todo lo demás. Ahora, ya pasándonos al FAFA, que es el segundo sistema de tratamiento y el primero que está en plataforma, este es un filtro anaerobio de flujo ascendente. Miren que se parece mucho al filtro percolador. De hecho, lo único que no le vemos aquí es la entrada de aire, pero también tiene rosetones, ¿qué son los rosetones? Son estructuras en el lecho filtrante con mucha capacidad, son figuritas. Ahora las muestra el video, como con muchos huequitos donde se pega la materia orgánica, las bacterias, se forma como una lama depurador, que es la que ayuda a ir depurando el agua, a perfeccionar la depuración. Entonces el agua, que no son lodos, el agua entra por aquí por debajo. Este tubo perforado permite que vaya saliendo lentamente y el agua se va pegando a estos discos. Esa lama que se pega en los discos pues ayuda a la depuración y esta agua que sale de aquí ya sale con unas características muchísimo mejores que las que tenía con el pozo séptico. Estas dos cosas sí que son el tren, la unión, el dúo dinámico que nos encontramos casi en todo el lado. Pozo séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente. Se los van a encontrar mucho. ¿Cómo se le hace mantenimiento a este? Cuando ya se saturó, se saturaron estos discos, este sí toca lavarlo. Este sí toca, a veces es suficiente por esta T, meter el Vactor y sacar todo el agua y toca revisar los discos. Si están muy, muy saturados, pues eso sí toca sacarlos y lavarlos. Sobre el cual se aloja una gran cantidad de bacterias cuya función es, mírenlo, el rosetón, así es, con todos esos compartimentos para que las bacterias se adhieran ahí o se absorban. efectuar una filtración biológica, eliminando la mayor parte de la materia orgánica residual. El efluente ahora está en condiciones de ser vertido en campos de infiltración, riego de plantas, o pozos de absorción,
En la parte superior es conveniente poner una capa de gravilla o una tapa con el fin de evitar proliferación de zancudos. Instrucciones básicas de mantenimiento. Trampa de grasas. Se recomienda hacer inicialmente la remoción de las natas cada 3 meses, pero esta frecuencia puede variar dependiendo de la necesidad, según la cantidad de grasas encontradas en cada inspección. Retire las natas con una pala o cucharón, depositándolas en un hueco impregnado con cal. Vierta más cal sobre las natas y tape el hueco con la tierra. Tanque séptico. Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así. Tomar una vara de 2 metros aproximadamente. Forrarla en un extremo con una toalla o trapo, preferiblemente blanco, e introducirla en el sistema hasta tocar el fondo del tanque. Después de 3 o 4 minutos se retira la vara, para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. Si la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 centímetros, es momento de hacer la limpieza. Limpieza y disposición de las natas y los lodos. Para extraer las natas y lodos, haga uno o más huecos en la tierra, los que sean necesarios, impregnándolos con cal en todas sus paredes. En esto se depositarán las natas y los lodos. Se recomienda utilizar un recogedor de basura o cucharón para retirar las natas que están flotando en la superficie. Estamos hablando de sistemas pequeños, ¿no? De sistemas que se pueden implementar en casas o fincas. Cuando estos sistemas son más grandes o incluso en las mismas viviendas, es conveniente llamar a una empresa certificada que nos retire los lodos, porque no siempre tenemos el espacio o no siempre, o a veces tenemos el espacio, pero podemos causar un impacto ambiental negativo o contaminación del terreno al hacer estos agujeros en el piso, ¿cierto? Entonces, lo normal es que llamemos a una empresa certificada, un Bactor, que llegue y se lleve esos lodos y le haga una disposición adecuada. Por lo general, las empresas prestadoras de servicio de alcantarillado cuentan con ese servicio. De lo contrario, si es un pozo pequeño, podemos hacerlo de esta manera. Deben ser depositadas en el hueco previsto para ello. Cuando haya terminado de sacar las natas, dirija lentamente el recogedor hacia el fondo para extraer los lodos. Esto debe hacerse de manera cuidadosa para que estos no se agiten. Igual a las natas, proceda a depositar los lodos en el hueco hecho previamente. Deberá dejarse una pequeña capa de lodos y de natas, ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días. Filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA. Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. Se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de la siguiente forma. Destapar el tanque séptico para observar el nivel del agua. Si la tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua, es porque el filtro FAFA está colmatado, taponado y requiere mantenimiento. Mantenimiento de FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la T de entrada por medio de una motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel, efecto sifón, hasta que el agua deje de salir espesa o con sólidos. No es necesario vaciar completamente. Llenar nuevamente con agua limpia hasta el tubo de salida, colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. Ahí es donde les digo que es necesario hacer una revisión, porque si no es suficiente si ustedes ven, esto es muy visual, pero si ustedes ven que de verdad la colmatación es muy alta de los rosetones, a veces es necesario sacarlos y lavarlos. No es suficiente con sacarle como el agüita. Recomendaciones. Hacer un uso adecuado de los aparatos sanitarios. Evitar al máximo el uso de blanqueador, ácidos, químicos, excedentes de fumigación, gasolina, aceites, disolventes. Evite depositar al sanitario papel higiénico, toallas húmedas, preservativos y materiales no biodegradables, ya que pueden afectar el pozo séptico y pueden taponar la tubería y o el FAFA. Rotoplast.
una empresa comprometida con el medio ambiente. Bueno, eso en Tú cuanto necesitando dinero para proyectos y por otro lado, dinero para proyectos, chicos. Bueno, eso en cuanto a los pozos sépticos, que son como el sistema, como les digo, más usado. Acá ya nos hablaban de los filtros anaerobios, nos hablan pues que son obviamente tanques herméticos, por lo general todos los sistemas anaerobios son herméticos porque no queremos que les entre el aire. ¿Que tiene un medio de soporte fijo? Sí, igual a los filtros percoladores, pueden ser rosetones, pueden ser trozos de guadúa, pueden ser, bueno, piedra, piedra, piedra no es como tan conveniente porque la piedra, aunque tiene una capacidad superficial para que se generen estos procesos, pues no es tan efectivo, no es tan grande como la que pueden tener otros elementos y que aparte no son tan pesados, ¿no? Porque lave un filtro de estos con piedra, entonces es más complejo. Por lo general son elementos plásticos con mucha superficie para que las bacterias se peguen. Bueno, en el cual, ¿para qué sirven? Pues para que crezcan allí los microorganismos y cuando el agua pase de manera ascendente o descendente, porque también hay filtros anaerobios descendentes, se depuren a través de este medio. Mm, por lo general, el agua que se debe meter a estos filtros anaerobios ya está bastante depurado, o sea, ya tiene una buena remoción de sólidos. Entonces, ellos por lo general no generan sólidos, no se colmatan. Además que es difícil que generen sólidos porque acuérdense de la tubería de ingreso desde el pozo séptico al filtro anaerobio, eso es una tubería perforada. Entonces, si le está llegando mucho sólido al filtro, pues ese filtro no está pudiendo salir el agua por allí y se le colmata y se le daña el proceso. Entonces, eso es un filtro anaerobio. Igual al percolador, pero sin ingreso de aire. Ese es el asunto. Bueno, eso como lo más convencional de lo convencional que existe en el universo de las aguas residuales. Pero además de eso, y con el mismo sistema, con la misma forma de actuar, porque acuérdense que todos utilizan bacterias anaerobias. Al utilizar bacterias anaerobias, pues van a necesitar estar clausurados, encerrados, herméticos, sin aire, ojalá enterrados, con buena temperatura. ¿Y qué van a generar? Van a generar gases combustibles y de olores característicos. Igualito pero digamos con otra estructura están los reactores UASB o bueno, se llama también proceso ascensorial de manto de lodos anaerobio UASB. El agua se introduce desde el fondo del reactor, bueno, esa es la diferencia con los pozos sépticos, que esta agua entra debajo, por la base del reactor, a través de boquillas distribuidas y las bacterias que se encuentran suspendidas en el medio acuoso, formando un lecho bacteriano, son las que depuran el agua. Entonces, ¿cuál es esta, si se dan cuenta, es como una mezcla entre el pozo séptico y el filtro anaerobio de flujo ascendente, pero sin estructura de, de manto de filtro, o sea, de lecho filtrante. Aquí el agua entra por abajo lentamente, contaminada como está, las bacterias están suspendidas en el manto sin un lecho, ellas van haciendo la depuración y van saliendo los gases y van saliendo. Esto es lo que por lo generalmente en las plantas, cuando llegamos a visitar las plantas, no le dicen a uno, este es un UASB, sino que le dicen es un reactor. A esto suelen referirse cuando le dicen reactor, aunque bueno, pues también puede ser uno de flujo pistón, pero los más convencionales son estos. Entonces, proceso igual. Entra el agua, solo que entra por debajo, las bacterias que están en el medio, en el lecho, que no es físico, no es sólido, sino que están suspendidas, hacen la depuración y el agua va pasando y va generando, tienen obviamente su sistema de recolección de gases, porque es muy peligroso dejar estos gases sin tratamiento. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se puede sobrepresionar el sistema y explotar, ¿no? Recuerden que es
Recuerden que son gases combustibles. Y recuerden también que no falta el operario que le gusta fumar. Entonces, estos son sistemas complejos en ese sentido. Vamos a mirar una breve descripción que nos hace este ingeniero. De tratamiento de aguas residuales anaerobios, que son los reactores UASB. Su nombre viene de las iniciales por su nombre en inglés, Upflow Anaerobic Sludge Plant. Lo que hace referencia a ese su funcionamiento. Los chicos del inglés avanzado, que ya tienen que estar con su inglés volando, ¿qué quieren decir esas iniciales? Upflow, que va con el flujo hacia arriba, ¿no? Anaerobic, que ya sabemos que se refiere a las bacterias que no necesitan oxígeno. Sludge, que es lodo, y Blanquet es como el lecho de lodo. De flujo ascendente, que es anaeróbico y que se da en un manto de lodos, como vamos a ver. Estos reactores también son llamados digestor anaeróbico de flujo ascendente, por su nombre pues en español, reactor anaeróbico de lecho fluidizado, reactor anaeróbico de flujo ascendente o manto de lodos, o reactor anaeróbico de flujo ascendente a través del lecho de lodo. Entonces, en términos generales, pues son diferentes connotaciones de la misma tecnología. Entremos un poquito entonces a ver en dónde cuadra o cómo entra a funcionar el UASB articulado con otras unidades de tratamiento dentro de un tren de tratamiento. Miren esto qué interesante por lo que les decía, no siempre los trenes de tratamiento de agua residual son iguales y cada uno de estos sistemas se acopla en la medida en que se requiera y donde se requiera. Entonces aquí nos van a mostrar unos tipos de trenes que pueden ser viables dependiendo del sistema que usted quiera montar. Entonces, nosotros cuando vimos las configuraciones, habíamos visto estas opciones donde tenemos un tratamiento preliminar que va a ser vital para el funcionamiento del UASB. Esta va a ser entonces mi primera unidad de tratamiento, la cual va a servir como tratamiento primario y secundario. ¿Por qué? Porque él va a tener una capacidad de remoción de sólidos, obviamente hasta cierto límite. No puede... Ojo con eso, ¿no? En este sistema siempre el preliminar sí o sí. O sea, recuerden que los preliminares protegen las unidades siguientes. Entonces, no tenemos opción, los preliminares sí o sí van. En estos casos que nos están presentando, el UASB puede servir de tratamiento primario y secundario de una vez, o al menos primera etapa de tratamiento secundario. No tiene un sedimentador, no es absolutamente necesario que todos los sistemas lo tengan. De hecho, los de los pozos sépticos tampoco tienen sedimentadores iniciales. Eso es trampa de grasas y de el sistema que sirve como primario y secundario. Podemos alimentarle un exceso de sólidos, por lo cual es supremamente importante la remoción de arenas, si es el caso, y todo lo que son rejillas para que no pasen sólidos demasiado gruesos al sistema. Y este sistema articulado, por ejemplo, con un filtro biológico aerobio para poder ser después descargado a un cuerpo receptor. O, por ejemplo, posteriormente una laguna facultativa. Entonces, son sistemas que complementados a él van a mejorar la calidad del efluente. Aprovechando también, entonces, las ventajas que va a tener iniciar con una tecnología anaeróbica, ya que me va a reducir. Miren, esta primera fase lo está mezclando un sistema anaerobio, lo está mezclando con un sistema aerobio. Este dice filtro biológico aerobio. Esto tiene la imagen de unos lodos activados y probablemente este sea un filtro percolador aerobio. Entonces la mezcla de anaerobios con aerobios. Y esta, ya vamos a ver ahora cómo funcionan estas lagunas de oxidación que pueden ser aerobias, anaerobias o como en este caso facultativas, que quiere decir que hacen lo que quieran. No, mentiras, que en su parte más profunda son anaerobias y en su parte más cercana a la superficie son aerobias. O sea, funcionan todas las bacterias allí. Pero me interesó mucho que miren esto porque son diferentes trenes. O sea,
El agua residual es así de versátil, uno le puede montar lo que sea pertinente. Notablemente la carga, produciéndome baja cantidad de lodos y ya voy a tener entonces el pulimento del efluente con estas otras tecnologías. Tenemos otras opciones también en configuraciones, por ejemplo, posterior al USB, un filtro anaerobio, lagunas de pulimento, un filtro percolador y un lodos activados que puede ser en cualquiera de sus modalidades. Entonces, nuevamente son combinaciones, si vieron, la mayoría eran anaerobias aerobias, que me permiten entonces generar una buena calidad. Y también podríamos articularlo hasta con un humedal. Eso sí, garantizando pues un muy buen funcionamiento, como vamos a ver ahora en las condiciones de diseño, de tal forma de que no tenga mucho paso de sólidos al humedal que me lo puedan obstruir. Entonces, como mencioné hace un rato, el tratamiento preliminar en el USB, ¿sí? Este tratamiento que se da previamente va a ser una parte vital de su buen funcionamiento. Entonces, ahí abajo les estoy compartiendo una guía que salió recientemente de oportunidades de mejora para el buen funcionamiento del USB en diferentes etapas. Una de las primeras componentes es lo de tratamiento preliminar y está muy detallado. Saqué esta gráfica que creo que resume varios elementos importantes. Entonces, tenemos el agua cruda, diferentes intervalos de caudal y cuáles son las recomendaciones de instalación de rejillas y de la separación que hay entre las varillas de ellas. Entonces, para caudales pequeños, por ejemplo, una primera rejilla con un distanciamiento de 20 milímetros seguida de una de 10 y opciones de desarenadores. Y así sucesivamente para los diferentes intervalos de caudal, los tipos de rejillas y el distanciamiento entre las barras de ellas. Acid Mantle Pro V5 hidrata profundamente tu piel hasta por 48 horas. Convierte tu rutina en un momento especial. Tu Nestum de toda la vida tiene probióticos que ayudan al sistema digestivo de tu hijo. Se habían demorado estos anuncios. Con respecto al funcionamiento conceptual, entremos a ver entonces cómo el USB funciona. Entonces quisiera arrancar mencionando que el reactor USB lo que busca es aumentar la interacción de la biomasa del lodo con el sustrato, con el agua. Entonces, por ejemplo, cuando vimos tanque séptico, una de sus limitaciones es esa, porque solamente con la parte superior del lodo o esa interacción con el lodo es muy baja, por eso tiene muy baja eficiencia de remoción en términos de DBO. Entonces, este sistema lo que viene es a mejorar esa interacción que hay de los microorganismos con el sustrato. Entonces, ¿cómo es su funcionamiento? En términos generales, arranquemos de que, bueno, el efluente entra por abajo. Como tenemos aquí entonces digestión anaerobia, pues vamos a tener producción de biogás, el cual lo vamos a colectar por la parte superior. Y el efluente clarificado también lo vamos a recolectar por la parte superior. Eso en términos generales. Pues, entremos ya entonces en el detalle del sistema. Yo voy a tener entonces aquí una capa de lodo que se me va a desarrollar aquí. Este es un lodo que va a estar concentrado y que va a tener buenas características de sedimentación. Como yo tengo aquí un agua que está entrando, esto va a hacer que este lodo también se distribuya, ¿sí? Y se dé entonces una capa de un lodo más disperso. Entonces, depende de las características del lodo, pues también va a ser cómo se esté dando esta dispersión. En general, este lodo va a tener un tiempo de residencia o un tiempo de retención celular bastante grande. Por lo cual, y una de las ventajas de este sistema es que yo voy a generar un lodo que ya va a estar digerido. O sea, es un lodo que ya intrínsecamente ahí se me está digiriendo, además de que está tratando el agua. Entonces, ese manto de lodo yo lo voy a tener distribuido en esta capa y lo que voy a hacer es garantizar un tiempo de retención hidráulico para que el sustrato esté en contacto con los microorganismos que son las partículas del lodo. Y se me va a generar entonces el biogás. Entonces, voy a tener en el sistema algo que le voy a llamar el separador trifásico.
Es una estructura en la cual estoy haciendo que el agua pase por ahí y esto me va a ayudar a separar el gas del agua y el lodo. Entonces, algún lodo que se me quiera pasar, esto me lo va a retener y va a dejar que él vuelva y caiga dentro del manto de lodos. Y el biogás, ¿sí? Este sí va a salir a través de esta campana. Vamos a tener entonces una mezcla que se va a dar en el sistema, dada por quién. Pues uno, por el flujo ascendente, entonces tengo que garantizar que se me den unas velocidades dentro del sistema para mantener distribuido el manto de lodos. Entonces pensemos ahí, velocidades muy bajas van a hacer que ese manto se me concentre, o si yo tengo velocidades excesivas, van a hacer que el lodo se me pueda escapar y irse me puede de cuenta. Entonces van a haber unas velocidades que yo tengo que garantizar en el sistema. Bueno, y también pues las burbujas van a ayudar a que se sedimente. Esta zona de acá es la... ¿A qué burbujas hace referencia ahí, chicos? Recuerden que este es un sistema anaerobio, no tiene inyección de aire. Estas burbujas no son de aire. ¿De qué serán entonces? Estas son las burbujas del gas que generan las bacterias por su metabolismo anaerobio. Entonces, ¿son burbujas de qué? De metano y de sulfuro de hidrógeno, que en últimas ayudan a tener en suspensión este lodo que va a estar, como dijo la ingeniera, más concentrado abajo, menos concentrado arriba, pero que en su dinámica ayudan a una depuración constante. Zona de sedimentación. Entonces aquí yo, si tengo alguna partícula de lodo que se me está pasando, como va a ver aquí un tiempo de retención, entonces esto se me va a retener en el sistema. De tal forma que entonces yo acá obtenga una fuente clarificada. Este lodo que yo tenga aquí, pues se me va a ir aumentando con el paso del tiempo, por lo cual entonces yo tengo que estar haciendo unas purgas de este lodo para mantener mi sistema balanceado. Entonces, en esta otra imagen vemos un poco la distribución del manto de lodos. Entonces, tenemos lodos más concentrados abajo y a medida que se va ascendiendo en la capa, pues va a tener menos concentración. Al punto que arriba, pues yo ya voy a tener agua clarificada. Estos reactores pueden tener diferentes formas, pueden ser circulares o rectangulares o cuadrados. Y esta es una vista, por ejemplo, en un reactor rectangular. Entonces, básicamente lo que acabamos de ver, tenemos el manto de lodos abajo, una zona de transición, el separador trifásico de gas líquido sólido y esta zona de sedimentación, ¿sí? Entonces, las condiciones... ¿Qué característica o qué lío tenemos para identificarlos? Pues que por lo general están bajo tierra, ¿no? Entonces lo que nosotros alcanzamos a ver, pues no va a ser este perfil. Cuando ya esté construido, no vamos a poder ver este perfil, sino que lo vamos a ver desde arriba. Entonces, aquí sí necesitamos como que nos cuente la persona que estuvo en la instalación o el plano del diseñador para saber exactamente qué es, porque se podría confundir con un pozo séptico, aunque ¿cuál es la característica? Estas campanas, que si bien es cierto, de pronto por encima no las vemos como campanas, sí son colectores de gas. Por lo general al pozo séptico no se le ponen estos colectores de gas y tampoco tienen como un sistema de depuración de lodos a la vista. Esa sería como la característica, pero pueden ser cuadrados, profundos. He visto algunos como de 4 metros de profundidad acá en el Quindío, que cumplen muy bien su función. De diseño o el diseño va a estar orientada a dimensionar cada uno de estos volúmenes. Entonces, ¿qué condiciones generales pues vamos a tener que tener en cuenta? Como mencioné hace un rato, pues garantizar unas velocidades bajas en los compartimentos de digestión y sedimentación para retener la biomasa, para favorecer la sedimentación del lodo en la cámara de sedimentación. Muchas veces vamos a necesitar aumentar el área superficial para reducir la velocidad de flujo, eso lo vamos a ver en el diseño. Y se deben asegurar que las velocidades admisibles para todo rango de caudal afluente, ¿cierto? Entonces vamos a validar en condiciones de caudal medio y de caudal pico. Ok,
Vamos a pasar en el siguiente video a ver el dimensionamiento del sistema. Bueno, eso en cuanto a un reactor USB. Para ir haciendo recordel. ¿Qué estamos mirando en este momento? Sistemas de tratamiento de aguas residuales secundarios que utilizan bacterias. La clase pasada vimos bacterias aerobias, estas son bacterias anaerobias. ¿Qué característica fundamental tienen estos sistemas? Que pues están herméticamente cerrados y por lo general están enterrados. No necesitan ingreso de aire, entonces no van a tener bombas, ni aireadores, ni nada que tenga que ver con aire, no lo necesitan, pero sí pueden estar viendo burbujas en estos sistemas que corresponden a los gases generados en el proceso metabólico de las bacterias anaerobias, que son ¿cuáles? Metano y sulfuro de hidrógeno principalmente, ¿no? Que también se pueden generar dióxido de carbono y otros gases, pero principalmente metano y sulfuro de hidrógeno. Bueno, vamos hasta allí con lo que hace referencia a pozos sépticos, filtros anaerobios de flujo ascendente o descendente y reactores USB. U de up, que quiere decir que el agua va para arriba. A de anaeróbico, porque no necesitan oxígeno. Y estas SB, que hace referencia a lodos como suspendidos, a lodos, como que a un manto de lodos. ¿Cuánto vamos de grabación? Vamos 1 hora. Vamos a dejar hasta el reactor de flujo pistón para que cuando yo llegue podamos ver lagunas de oxidación que no las veo aquí. Luego en la próxima clase vamos a ver tratamiento terciario y tasa retributiva. Que el tratamiento terciario ya es como la forma de pulir el residuo dependiendo de lo que nos exija la norma. Pero aquí sí me hacen falta otros sistemas muy importantes y muy usados que son las lagunas de oxidación, los humedales, que los mencionaba la ingeniera en el video que acabamos de ver, y los biodigestores, que los biodigestores son muy comunes, de pronto no para las aguas municipales o el tratamiento de aguas residuales humanas, sino de animales, que también tenemos tanto problema con los vertimientos de marraneras y de otros sistemas de granja. Entonces, miremos aquí este reactor anaerobio y dejamos hasta allí mientras yo llego a terminar la clase. Veamos este reactor anaerobio de flujo pistón. Partimos de un fundamento en el cual hablamos de que las aguas residuales que se generan en los hogares deben ser tratadas antes de ser vertidas a un cuerpo de agua superficial. Con esto vamos a evitar de que se genere un impacto negativo en el medio ambiente o minimizar estos impactos que se pueden generar a la hora de hacer el vertimiento de las aguas residuales a una fuente de agua superficial. Bueno, para dar cumplimiento a la legislación colombiana vigente sobre las concentraciones mínimas que deben tener los contaminantes que se vierten a estas aguas superficiales, aquellas aguas residuales deben de pasar por una serie de tratamientos para disminuir dichas concentraciones y cumplir con esta legislación vigente. Una planta de tratamiento de aguas residuales consta de una serie de tratamientos para poder dar cumplimiento con las concentraciones de los vertimientos. Tenemos el tratamiento preliminar, que van en este orden: preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el tratamiento secundario, que es donde encontramos nuestro RAP. Bueno, el tratamiento secundario o tratamiento biológico anaerobio es un proceso de degradación de la carga contaminante en ausencia de oxígeno. En este proceso se produce gas metano debido a toda la energía que se requiere para el crecimiento de los microorganismos
anaerobios. Bueno, debemos tener presente que en estos tratamientos anaerobios los cultivos microbiales son esos agentes activos para la remoción de contaminantes del agua en los procesos biológicos de tratamiento. Los usos principales del tratamiento. Esta característica es importante, chicos. Siempre acordarse que estos sistemas anaerobios no suelen necesitar, o para su funcionamiento como tal, no se necesita energía externa. Lo que sí necesitan, al menos lo que es los activados de los procesos aerobios. O sea, acá no van a tener un gasto adicional de funcionamiento por uso de energía eléctrica, que es por lo general con lo que funcionan los motores aireadores. Eso es importante, los anaerobios no necesitan energía adicional. Biológico anaerobio son la remoción de la materia orgánica. Ah, bueno, y otra cosa, ellos sí generan energía. Entonces, ya verán ustedes dentro de sus ejercicios profesionales cuál, de acuerdo a la experiencia y a la zona en la que vivan, les va a servir mejor o lo van a utilizar más o simplemente va a ser como lo que ustedes encuentren cuando visiten o cuando lleguen a trabajar en estas plantas. Pero la energía mal aprovechada de los sistemas anaerobios puede generar impacto, olores, potenciales riesgos de accidentes o de explosiones, pero esta energía bien aprovechada es energía que puede usted usar en reutilizar. O sea, esa es la diferencia. Digamos desde el punto de vista económico. Los aerobios van a necesitar energía para poder funcionar. Los anaerobios le regalan a usted energía que la puede utilizar en otro proceso. De las aguas residuales y el de la oxidación y estabilización de los lodos orgánicos o biosólidos producidos en el tratamiento biológico. Además de ello, este tratamiento secundario no utiliza energía externa para el funcionamiento de componentes mecánicos, como los aireadores, y la generación de lodos es mínima porque la materia orgánica se convierte en gas metano, por ejemplo, por estas reacciones anaerobias. Bueno, el reactor anaerobio de flujo pistón es una modificación del reactor anaerobio de pantallas. Este es abierto al aire con un medio de plástico de porosidad alta para un soporte de crecimiento biológico dotado de pantallas que obligan al afluente a subir y bajar dentro del tanque de un sedimentador para remover los sólidos suspendidos del efluente. Además de ello, es un sistema. Ustedes recuerdan que es un pistón, ¿cierto? Me imagino que los chicos que les ha tocado algún arreglo de los automóviles o de las, yo no sé si las motocicletas tengan pistones, me imagino que sí. Lo van a tener claro. ¿Qué es un pistón? Hagan de cuenta el funcionamiento que puede tener una jeringa. Cuando ustedes empujan el émbolo, ese sistema del empuje del émbolo, eso es un pistón. ¿Cómo o por qué se le llamó a este sistema de aguas residuales así? Porque técnicamente usted lo que está haciendo es empujar el flujo a través del lecho. O sea, fuerza la entrada del residuo a través del lecho y es un lecho muy similar al del filtro anaerobio de flujo ascendente o descendente porque tiene una estructura el lecho. Acuérdense que en el USB el medio de depuración no tiene una estructura física, es simplemente el lodo suspendido. Acá sí hay un medio en el cual se peguen las bacterias como pasa con el filtro anaerobio de flujo ascendente o descendente o incluso con el percolador. Pero se le llama pistón porque lo que se hace es forzar el ingreso del agua para que vaya pasando a través de los diferentes lechos hasta que salga. O sea que este seguramente, obviamente, en los primeros va a tener mayor cantidad de carga y luego se va depurando y a medida que va pasando, de acuerdo a la longitud que tenga
el reactor pues va a tener mayor depuración. Sistema de tratamiento de aguas residuales de película fija en el cual el agua se pone en contacto con una población microbiana mixta en forma de una biopelícula adherida a la superficie de un medio sólido de soporte. Como podemos ver en esta imagen, las partículas del flujo lo que hacen es viajar a lo largo del reactor, en la cual no se produce una mezcla, por lo cual se descargan en la misma secuencia u orden que entran al reactor. Entonces va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, como un flujo a pistón, pero no se van a mezclar. El reactor. Eso es una característica interesante la que acaba de mencionar esta chica, porque en las demás que hemos visto hasta el momento, en los demás sistemas, hay una mezcla del agua nueva con el agua que ya estaba, ¿cierto? De hecho, el agua que ya estaba ayuda como a depurarlo. Acá, digamos que en ese medio filtrante donde se han pegado las bacterias, esas bacterias son las que están funcionando, pero no hay una mezcla o una devolución del agua que ya estaba tratada para mezclarse con la que acaba de entrar. La que acaba de entrar siempre va a tener como un proceso en serie. Eso es prácticamente lo que nos define el flujo pistón. Es un proceso en serie. El reactor anaerobio de flujo pistón pertenece al grupo de sistemas de tratamiento denominados de alta tasa, el cual se caracteriza por tener una alta retención de biomasa cuando se desean lograr tiempos de retención hidráulica que sean considerablemente cortos. Para finalizar, vamos a hablar de unas características de los reactores anaerobios de flujo pistón. Su construcción es en acero u hormigón armado. Todos los reactivos se introducen continuamente y los productos se extraen en forma continua. La temperatura, la presión y la composición varían con relación a la longitud del reactor. Trabajan en un régimen estable. Otras características, por ejemplo, es que no existe mezcla axial dentro del recipiente. La densidad de las corrientes pueden cambiar en la dirección del flujo. Puede existir transferencia de calor a través de las paredes del reactor. Y las propiedades del flujo, incluyendo la velocidad del flujo en el plano radial, que es perpendicular en el sentido del flujo, son uniformes. Bueno, esa fue la base fundamental de lo que es un reactor anaerobio de flujo pistón. Como lo decía esta chica, es una modificación de un filtro por pantalla. Nosotros veíamos filtros de pantalla, muchos vimos bueno, no tanto filtros, sino sedimentadores de pantalla, fue lo que vimos en las plantas de agua potable. Pero la pantalla en este caso lo que hace es hacer como muchas separaciones del sistema para que en cada pequeña fase del proceso se vaya haciendo su depuración. Entonces, obviamente podemos usarlos para flujos mayores donde el tiempo de retención no pueda ser tan alto, porque si se dieron cuenta, el UASB necesita que el agua entre a muy baja velocidad para que alcance a hacerse su depuración. Estos pueden tratar el agua más rápido. El lecho está empaquetado, esa es otra cosa importante que no deben olvidar. ¿Qué más tiene esto? La biomasa que se va formando se va retirando como en cada etapa del proceso, en ningún lado hay una mezcla de flujos. Esa es básicamente la teoría de este reactor de flujo pistón, que viene siendo como una mezcla de los dos anteriores, ¿cierto? Porque el pozo séptico, bueno, el primero que les mostré, el pozo séptico son dos compartimentos que en últimas están unidos por debajo para balancear la cantidad de lodo. En el caso de este reactor, no. Es un paso tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, como un pistón, lo que va ayudando a tener la depuración. Entonces, cuando escuchen todos los sistemas enterrados por lo general.
Entonces sí, en estos casos que no es tan evidente porque no se ve cómo funcionan por dentro, vamos a necesitar en las visitas que nos cuenten pues cómo, por lo general el operario que está en planta, que le ha tocado hacerle mantenimiento, le ha tocado destapar la planta. Entonces ellos dan razón de qué hay por dentro. Cuando ustedes les cuenten qué hay por dentro, pues ya van a poder identificar qué tipo de proceso es. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta allí. ¿Cuánto tenemos de grabación? 1 hora 15. Espero que hasta las 7:30 pasaditas yo ya me haya desocupado de la reunión de hoy y llego para resolver dudas, escuchar comentarios de esta información que les he pasado hasta aquí y para que terminemos de ver la información correspondiente a lagunas de oxidación, a humedales, que en situaciones donde tenemos una buena cantidad de tierra, podemos usar estos dos tipos de elementos y los biodigestores, que son básicos sobre todo en marraneras y son muy sencillos de usar y generan un gas que se utiliza para los mismos marranitos. Entonces es muy importante que aprendamos de esos tres tipos de sistemas de tratamiento que son secundarios y que pues son también muy, muy usados, que seguramente se los van a encontrar. Entonces, chicos, con juicio, ya nos vemos. Ya espero para cuando ustedes estén escuchando esta última parte, yo ya estar conectada. Nos vemos en unos minutos. Voy a parar por aquí la grabación y ya nos encontramos.